Está Enrique de la Madrid. Hoy aquí, Enrique, ¿cómo estás? Coordinador de las mesas temáticas. Joaquín, con gusto saludarte como siempre. Muy buenas tardes. Igualmente, ¿cómo ves la reforma del fondo de pensiones? A mí me parece que ya se acabaron el dinero. Primero nos dijeron que era tanta la corrupción que con que la pusieran en orden, con eso alcanzaba. Pues no les alcanzó. Después barrieron con todos los fideicomisos, con todos los fondos, ¿no? El Fonden, los fideicomisos, por ejemplo, del Fondo de Estabilización que venían de Pemex. Ese fondo de estabilización tenía, en diciembre de 2018, cuando empezó este gobierno, el 1 de diciembre, 280,000 millones de pesos. ¿No? Entonces, se lo acabaron. Después no les alcanzó. Se acabaron las dependencias, las secretarías. Tú preguntas, ¿qué pasó en Conagua? Corrieron a los técnicos. ¿Qué pasó con otras instituciones? Quitaron a los especialistas. El gobierno es raquítico. No les alcanzó. 70% más de deuda. Ellos seguramente siguen diciendo todos los días que no hay deuda. Que no. Nomás que en sus documentos oficiales, el de la semana pasada de criterios, reconocen que terminaremos en algo así como 17 billones de pesos, y arrancaron en 10. Y bueno, pues como no les alcanzó, pues ¿qué tal que vamos por las Afores? Primera probadita. Vamos por el dinero de estos 70, de las personas que cumplen 70 años y no han reclamado su dinero. Y si pasa, pues vamos por las Afores. Son verdaderamente unos desalmados, no les alcanza. Y lo triste es ¿para qué? Para obras faraónicas que no sirven para nada, que no refina la refinería, que se descarrila el tren, es una vergüenza. Entonces, pues una tomada de pelo que no nos vamos a dejar. Oye, porque es el ahorro de los mexicanos, que sí deberíamos hacer una reforma importante, trascendente hacia adelante, pero ellos lo que quieren es armar el cuentito para quedarse otra vez con el dinero de las Afores, decir que esa reforma no sirvió y que el gobierno es el que te va a ayudar. Es un desastre, es una vergüenza. Y de lo demás, ya vi que no van a pasar las 20 iniciativas de reforma constitucional. Bueno, 20 iniciativas, de las cuales 18 eran de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador el lunes 5 de febrero. Eso ya ni hablar, ¿verdad? Pues yo creo que yo siempre dije en un momento que mejor ni hablar del tema, porque al final del día, como tienen un fin electoral, pues uno debe de decidir qué debates y qué no. Me parece que además se nos va yendo la oportunidad, Joaquín, de realmente hacer lo que es trascendente, que es trabajar para un país de clases medias y aprovechar este fenómeno de hoy, único, de la relocalización. Pero pues este gobierno lo está echando a perder porque no hay certeza jurídica, toda la gente no invierte aquí. Porque fíjate, en infraestructura, saliendo de un evento de infraestructura con Xóchitl Gálvez y hay datos interesantes. A ver. Con este gobierno cayeron las inversiones de infraestructura 30% con respecto al gobierno anterior. O sea, de inversiones públicas. La inversión total. La inversión total en el país, ¿Pública y privada? Pública y privada, es 30% menor, incluyendo las obras faraónicas de las que hemos hablado. 50% menos inversiones en carreteras. En México hoy invertimos una décima parte de lo que invierte Belice, 70% menos de lo que invierte América Latina. Y en materia, por ejemplo, de electricidad, el 91% de lo que son las naves industriales, que es a donde llegan las fábricas a instalarse, todas tienen problemas de electricidad. Entonces, es un escenario patético. O sea, el primer piso del segundo piso de la cuarta transformación es un desastre. Y eso explica, entre otras cosas, por qué también crecemos tan poco, Joaquín, porque todo el mundo sabe que cuando menos tendríamos que andar invirtiendo como el 4% del PIB. No todo el mundo lo sabe. No todo lo sabe, tiene razón. Es importante decir que la experiencia internacional es que hay que andar creciendo como el 4% del PIB, hay que invertir, y en México se fueron a la mitad. Entonces, por eso no crece la economía, por eso tampoco hay ahorro para los pensionados, porque mira, si los mexicanos ganáramos más, pues le ponemos más parte de nuestro dinero a ahorro para las pensiones. Esto es la demagogia pura, y por eso estamos perdiendo quizá la mayor oportunidad de convertirnos en un país de clases medias en esta generación. Pero pues las clases medias son aspiracionistas, Enrique, eso no lo entiendes tú, hombre. No, yo creo que lo entiende. Fíjate, el 70% de los mexicanos que les preguntas dónde se ubican como clase media. Y tiene razón, o sea, lo que es lamentable es que para el gobierno mexicano ser clase media es casi como algo despectivo. No para el gobierno. Para la 4T. Para el presidente. Para el presidente, tiene razón, para el presidente. Sí, porque incluso tiene razón, incluso su candidata de vez en cuando, de manera ahí discreta, las menciona, a ver si pega. Tenemos que ser un país de clase media, y hoy me gustó un ejemplo que me puso una persona, si me permites compartir. Dice, mira, México con Morena
Es como si fuéramos como a 30% de velocidad. Y se está cerrando la ventana para llegar a ser un país de clases medias. Con la relocalización le subiríamos como a 70% de kilómetros por hora. Aún así no nos alcanza, Joaquín. Hay que crecerle a unos 120 o se nos va. Es como si vas llegando tarde al teatro. Si faltan 5 minutos para cerrar, los de Morena dirían, tranquilos, ¿cuál es la prisa? Nos van a esperar. No, nadie espera. Se nos está yendo esa oportunidad como mexicanos y no podemos perder 6 años más de esta velocidad, casi como de andar en burro, cuando lo que tenemos que hacer es ser un país de clases medias sin pobreza extrema, sin hambre y un país de oportunidades. Pero el presidente dice que uno de sus mayores logros es haber reducido la pobreza. Fíjate que dice, y cierto, es cierto, de acuerdo a las cifras de Coneval, son 5 millones de mexicanos menos. En pobreza, pero en pobreza extrema. Y en pobreza extrema no solamente no bajaron, sino incluso subieron un poquito. Pero yo hago la reflexión a los mexicanos y decir, con 60,000 millones de dólares de remesas cada año, en 5 años ya son 300,000. Con 2 billones de pesos que le metieron a Pemex, ¿no? Entre aportaciones y pérdidas. Y también con los 500,000, ¿no? Ya 1 billón de pesos más en las obras faraónicas. Nada más 5 millones. Pues ¿quién se robó el dinero? O sea, ¿cómo que con toda esa fortuna, más 70% de deuda, 5 millones, pues se robaron mucha lana, Joaquín? Entonces es ridículo. No, porque dicen que ha habido ahorros para hacer las cosas. Sí, se ahorran y hay unas ahorradoras que por ahí en Veracruz les alcanzó, ahorrando seguramente en Dos Bocas, me alcanza para un departamento en Nueva York, varias casas en Veracruz. Verdaderamente no tienen vergüenza. Fíjate que un dato interesante que me encontré también ayer, 1950. 65% de los mexicanos vivían en pobreza extrema, 65%. Hoy 7%. O sea que este cuentito, además de que solamente este gobierno disminuyó la pobreza, no es verdad. La veníamos bajando, pero ¿sabes por qué baja la pobreza? Solamente en aquellos años donde crecimos mucho. Los años del desarrollo estabilizador, los años donde México crecía. Por eso México tiene que crecer. Los programas sociales se quedan. Pero no es con los programas sociales que sales de la pobreza. Es un piso necesario, pero lo único que te saca de la pobreza es un crecimiento alto, sostenido y parejo. Con este gobierno, después de 5 años, no estamos creciendo ni al 1% de la economía. Eso es debajo del crecimiento de la población. Se acaba de informar que en México el 70% de los que nacen pobres mueren pobres. Sí, eso es verdad. O sea, esas cifras vienen... Pueden ser muchas, pero una de las fuentes es el Centro Espinosa Iglesias. Sí. En un estudio de movilidad muy importante, y lo cual es dramático. Y dice, el 70% de los que nacen pobres son pobres, mueren pobres. Si naces en el sur, es el 85%, y si naces en el norte, es el 50%. O sea, que es una tragedia que parece ser que origen sí es destino. Pero la única manera, Joaquín, es crecimiento económico y en inversiones que rindan. No puedes tener una inversión como Dos Bocas que la programaron en 8,000 millones de dólares, ya en 22,000, iba a arrancar en junio del 22 y no ha arrancado. Esa de entrada ya es una inversión perdedora. Con esas no sale uno de pobre. ¿Por qué no hubiéramos invertido mejor en escuelas, en estancias infantiles, en escuelas de tiempo completo, en vacunas? 3 de cada 4 niños hoy no reciben sus vacunas. No, a ver, este gobierno verdaderamente resultó buenísimo para criticar, pero bastante impotente para dar resultados. Entonces, ¿por qué está tan arriba en la popularidad del presidente López Obrador? Pues primero es un decir, porque cuando ves las cifras, por ejemplo, del presidente Salinas en estas alturas, no era 55, era 70 o 70 y tantos. Y probablemente lo mismo con algunos otros presidentes. Entonces, fíjate, al presidente ni con la cantidad de dinero en los programas sociales le alcanza para andar rebasando la aceptación en 55. Ya tampoco es tan alta, ¿eh? ¿Y sabes cuál importa? La del año 7. Esa es la que importa. Yo siempre he dicho les he dicho en entrevistas, yo he entrevistado a todos los presidentes menos a ya saben quién, porque no quieren, porque no me llamo Epigmenio, ¿sí? Qué bueno. Ni soy ruso, ni rusa. Entonces, al punto al que voy es que les he dicho siempre que el peor año del sexenio es el 7º. Sí. Y que atrás del Palacio Nacional está la calle de la Soledad, ¿eh? Sí. Ahí está, en serio. Que ninguno lo sabía. Y es donde tú realmente ves tu verdadera dimensión.
porque ya no tienes el programa social que te acredite, ahí es donde la gente realmente evalúa quién eres y qué hiciste por ellos. Y este país se nos está deshaciendo, 184,000 homicidios, ¿verdad? Tenemos, repito, 3 de cada 4 niños no tienen vacunas, 50 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud, y dice la candidata del otro lado que va bien. Bueno, pues el que quiera continuar con estos homicidios, no duden de votar, por favor, con Morena. El que quiera continuar con este nivel de falta de salud, pues no lo vaya a dejar de hacer. El que quiere tener una educación con esta nueva escuela mexicana que tiene menos matemáticas y menos ciencia y no quiere que sus hijos tengan futuro, no dejen de votar por Morena, hay que ser consistentes. Pero la verdad, creo que lo consistente sería un voto de castigo, Joaquín. Así como por las administraciones pasadas, y creo que está bien, votaron en contra por mal desempeño, aquel que votó en contra de la administración pasada, por consistencia tendría que votar en contra de esta. ¿Estamos mejor en corrupción? No. ¿Estamos mejor en crecimiento económico? No. ¿Estamos mejor en posibilidades de desarrollarnos? No. ¿Estamos mejor en salud? No. Pues ¿cómo? Pues voto de castigo. Y México sí se nos está yendo la oportunidad de ser este país de clases medias. A nosotros, Joaquín, no nos tocaría con 6 años más de Morena. No. No. Sobre todo a mí, ¿tú qué? No, pues ahí vamos. Y sí, no merecemos eso. A ver, México merece más. Cuando tú ves a los jóvenes con este entusiasmo, México tiene la mitad de la población menos de 30 años. Cuando ves el fenómeno de la relocalización, cuando ves lo que podríamos estar haciendo con inteligencia artificial, cuando ves lo que podríamos hacer incluso con salud, a través, digamos, de la telemedicina, sí. Todo eso podríamos estar haciendo como país. El 99.8 de los mexicanos, cuando habla Enrique de la Madrid de relocalización, dice, puta, ¿y eso qué es? Y no, luego lo dicen el nearshoring, ¿no? Pues yo lo digo para que lo digan en español. Sí, pero de todos modos, la gente no tiene ni idea de lo que es ni para qué sirve. Es este fenómeno mundial que está dándose de que muchas inversiones que estaban sobre todo en Asia y en China están acercándose a los Estados Unidos y particularmente en México, porque hay conflicto entre China y Estados Unidos, porque el cambio climático nos enseñó que hay que estar más cerca de los consumidores y hay una enorme tendencia de querer venir a invertir a México. Eso es. Eso es la relocalización. Y para que eso ocurra y ocurra a plenitud, tiene que haber certeza jurídica, o sea, que las inversiones te las respetemos, tiene que haber infraestructura, tiene que haber más puertos, más carreteras, más ferrocarriles. Tiene que haber energía, porque de nada sirve que tengas un lote para hacer una nave industrial si no tienes electricidad. Y ahora, Joaquín, agua. Porque otra de las cosas que dejó de hacer este gobierno es que dejó de invertir en agua. Y claro, como dirán ellos, les cayó como anillo al dedo que le puedan echar la culpa a la sequía. Aquí hay una sequía de gobierno, aquí hay una sequía de ideas. Y fue la falta de inversiones la que ahora hizo que efectivamente la sequía haga crisis. La relocalización es este fenómeno que no es una virtud nuestra, nos cayó del cielo, pero sí depende de nosotros los mexicanos saberlo aprovechar. Es quizá como en su momento lo fueron las maquiladoras. Sí, y ¿sabes qué? Hoy se lo escuché y porque cuando las ideas vienen de alguien que es inteligente se las reconozco, Altagracia, hoy puso un ejemplo que es bueno, es como el Cantarell de esta época. Cantarell pues fue el pozo petrolero más grande de la historia quizá del mundo, el cuarto más grande del mundo. Cuando al final del régimen de Echeverría, sí, y al principio del 76 de López Portillo, empezó a administrar la abundancia. Y ese pozo que se identificó a finales de los 70s, pues duró 40 años. No va a durar 40 años la relocalización y lo que quiero transmitir es que la vida está hecha de oportunidades y ahorita hay una gran oportunidad para México, pero este gobierno no le está aprovechando y no nos podemos dar el lujo de que se nos vaya. En serio, yo sí siento desde hace muchos años un sentido de urgencia y no veo que lo tengamos. Y me desespera pensar que podamos ser un país de clases medias, un país sin pobreza extrema. ¿Sabes tú, Joaquín, que de los 2 billones de Pemex, nada más con 1 billón hubiéramos sacado a 9 millones de mexicanos de la pobreza extrema en el gobierno que se decía primero los pobres? Los pobres no les interesa, les echan mucho rollo, les dicen pueblo bueno, les dicen que están con ellos, pero los primeros en morirse en una pandemia son los pobres. Los primeros en perder un empleo son los pobres. Los primeros en ser asaltados en un transporte público son los pobres. Sí, primero los pobres a los que les está yendo muy mal.
Bueno, viene ya el segundo debate presidencial. ¿Cómo hemos visto a Xochitl en el primero y qué le han dicho para el segundo? Pues creo que evidentemente áreas de oportunidad, porque por un lado los tiempos, ¿verdad? Hay que seguramente poder decir menos ideas, pero más fuertes, más contundentes. Anoche estuvo muy bien el de la Ciudad de México, la estructura del debate. Sí. ¿Por qué no lo copian? Digo, si no se trata de inventar, inventar un debate, puta, es que es como inventar el café con leche. Pues si salió uno bien, hay que ver. Yo no tuve la oportunidad de verlo porque estaba todavía en otros temas, lo veré hoy, pero he escuchado muy buenos comentarios. Sí. Todos. La gente en los debates, esa es una impresión. Y déjame decirte que pues, somos un equipo que la apoyamos, pero también tenemos opiniones diferentes. No somos iguales todos. Tenemos diferentes experiencias, diferentes puntos de vista. A mi juicio, lo que importa es qué hay para la gente. La gente quiere saber, ¿y a mí por qué me va a ir mejor contigo, Xochitl? Y yo estoy convencido que ella, que tiene una visión de oportunidades... Déjame contar una historia que me gusta mucho de ella. Ella llegó a la Ciudad de México trabajando como recepcionista y estudiando temas de informática. Y ganaba 2,000 pesos mensuales. Y en ese entonces, pues sí, pensemos que 1,000 pesos le costaba la renta de Ixtapalapa. 3 semestres después, gracias a una beca, pasó de 2,000 a 50,000 pesos mensuales. ¿Tú crees que le importaba la renta de Ixtapalapa? Yo lo que digo es que México necesita preocuparse más por lo que gana que por los precios. Tenemos que preocuparnos por crecer en ingreso, porque de lo que se trata es que los mexicanos podamos vivir mejor. Y esa es ella. No el gobierno que quiera administrar la pobreza. Yo te quiero administrar tus necesidades. Yo no quiero que te vaya bien, porque si te va bien ya no votas por mí. Eso. Yo quiero darte un apoyito, pero a cambio de un voto. Eso me parece mezquino y me parece que eso no lo merecemos los mexicanos. Bueno, pero eso es lo que hay. Pues es lo que no debe de haber. Bueno, eso es el deber ser. Sí. No. El ser es que eso es lo que hay. Y es lo que creo que podemos cambiar, porque los programas sociales deben de ser un derecho, de hecho están en la Constitución varios de ellos, pero debe ser tu piso, nunca tu máxima aspiración. Como yo vine a la vida para que mi máxima aspiración sea tener un programa social, claro que no. Tienes derecho a la beca y tienes derecho como adulto mayor a una pensión y tienes derecho como discapacitado a un recurso, pero tienes derecho a más, a educación, a salud, a vivienda, a justicia, a ser un país y un mexicano pleno. Esa es la opción de Xóchitl Gálvez, y la otra es 5 o 6 años más o más, porque se va instalando una visión autoritaria, crítica, hegemónica, donde no pueden pensar los demás, se critica a la prensa, se denosta al que piensa diferente. No somos los mexicanos eso. No se critica, a la crítica no hay problema, se descalifica. Se descalifica. Y se miente. Sí. Y se acusa falsamente. Y se agrede. Y yo creo que uno tiene que aprender. Yo lo he visto con algunas personas, lo reconozco también en algunos paneles, donde decimos cosas fuertes, pero a la salida nos despedimos como gente civilizada. No hay que hacer las cosas personales, pero contra las malas ideas sí hay que ser muy contundentes. Y hoy en día Morena tiene muy malas ideas, el futuro para los mexicanos sería muy negativo y no podemos dejar pasar la oportunidad de ser ese país de clases medias en nuestra generación que empieza el próximo 2 de junio. Estoy viendo un candidato. ¿Ustedes no? ¿Laura? ¿Dónde? Gracias por tu atención. Gracias por la atención. Ahorita te pasamos el resumen. Les preguntaba que estoy viendo a un candidato. Sí. Gracias, Enrique, por venir. Joaquín, muchas gracias por la Enrique va a estar aquí a partir de la semana que viene en una mesa de debate con un representante de Claudia. Te agradezco mucho. Puestísimos estamos. Porque hay que contrastar ideas, sí, y que los mexicanos con más información sean los que decidan. Venga, Enrique, pues muy bien. Gracias. Muchas gracias. Sí traes algo en el brazo. Sí. Bueno, yo voy a unos anuncios.